Bueno, esta vez he pensado emprender una pregunta que fue la que dio lugar a este espacio, ¿no? Aquella pregunta que al principio yo comentaba que me hizo una alumna en Cádiz, una alumna de magisterio, o sea, una estudiante de magisterio, ¿no? Ellos tenían mandado por sus maestros porque había varias clases, y entonces hicieron un listado de preguntas que cada cual elaboraba una y bueno, y me lo pasaron, el listado por escrito, ¿no? Por eso la pregunta la quiero leer porque ya que la tengo escrita y está bien expresada y refleja la inquietud que hay detrás, ¿no? Entonces dice así, la pregunta de esta alumna gaditana dice así: algo que me ha llamado mucho la atención es la espontaneidad de sus clases. Si el grupo decide abarcar X tema, pues se dedican a hablar de ello, a informarse, etc. Pero, ¿y si los niños preguntan cosas sensibles o delicadas? Es decir, si preguntan, por ejemplo, por Dios o por los toros, es que no la puedo oír sin que me dé risa. Bueno, seguía, decía, puede haber padres o madres que sean religiosos o que sean taurinos o que sean cazadores o que sean todo eso o lo contrario. Y entonces, ¿cómo explicarles, o mejor dicho, qué explicarles? ¿Qué explicarles a los niños cuando te preguntan alguna cosa que tiene que ver con un tema polémico, con un tema en el que, vamos a suponer, toros sí, toros no, yo qué sé, el tema de los animales, un montón de cosas que hay, que donde hay una disparidad notoria, ¿no?, en la sociedad. Y entonces, claro, allí puede haber familias, imagínate que el maestro en un momento dado se mete con los cazadores, ¿no?, y defiende la naturaleza. Vamos a suponer que el maestro es así y lo dice abiertamente, ya está. Entonces el niño se lo dice a los padres y el padre es cazador y el abuelo y toda la estirpe. Entonces eso puede originar roces realmente, ¿eh? Lo mismo que lo de las creencias, ¿eh? Entonces, bueno, yo le contesté a la chica en ese momento allí, me tuve que reír fuerte y todo, porque me genera risa aquello de decir, como lo de Dios o los toros. Esa especie de mezclita ahí me dio gracia y me sigue haciendo gracia. Bueno, entonces yo le agradecí mucho la pregunta, porque son preguntas que mm, generalmente no salen y realmente preocupan a cada uno y te hacen ponerte en duda y en jaque cada vez que te pasa. Así tengas experiencia o no la tengas, si no la tienes, pues más difícil todavía, ¿no? Bueno, aunque estuviera fórmula de manera graciosa, el tema es complejo y le agradecí, porque así lo siento, ¿no? Yo le intenté contestar en aquel momento y ahora también voy a contestar basándome en mi experiencia y en mis idas y venidas, porque no hay una respuesta, no siempre he hecho lo mismo, no hay una cuestión estándar, depende de muchísimas cosas, ¿eh? Entonces, bueno, yo al principio, cuando surgía un tema que se prestaba a varias opiniones, eh, tenía medio un discursito hecho corto, pero bueno, les explicaba, bueno, es que en esto que me preguntáis, pues cada persona piensa una cosa. Entonces habrá que ver qué piensan en vuestra casa. Entonces es mejor que este tema lo preguntéis en la casa, a ver qué piensan vuestros padres de esto, ¿no? Porque todas las formas son respetables, todas las formas, cada uno llega ahí por unas razones, por un pensamiento, no llega ahí caprichosamente, es por algo que llega ahí. Entonces, preguntarlo, a ver qué opinan vuestros padres y por qué. Y entonces, pensando, escuchando a los padres, escuchando lo que dicen los compañeros, poco a poco os haréis una opinión personal, no la de los padres. O sí, es decir, la vuestra, os haréis la vuestra, pero despacio, poco a poco, ¿no? Los temas podían ser de cosas que habían visto en la televisión, de política, de religión, de algo que habían escuchado. Yo rememoro algunas, ¿no? Por ejemplo, hubo una gran discusión en mi clase una vez
y muy entretenido fue aquel trabajo, que era si era bueno o malo ser presumidos. ¿Eh? Entonces, claro, nos tuvimos que poner a averiguar, porque en el diccionario ponía lo que era ser presumido, pero no valoraba si era bueno o era malo. Entonces yo pensé, bueno, es que esto es de estas cosas que cada persona lo puede ver de un modo. Entonces tendremos que averiguar, a ver cómo lo vemos aquí, por ejemplo, los maestros, los adultos que hay en el cole, eh, después a los padres y luego a ver nosotros también pensaremos, a ver cómo vemos el asunto, ¿no? Entonces lo remití, digamos, a lo que Piaget llamaría conocimiento social, ¿no? Donde las fuentes de aprendizaje son las personas. No como las matemáticas, el conocimiento lógico matemático se puede tocar, medir, pesar, reflexionar, hacer relaciones, pero en este necesitas aprenderlo de otros que ya lo han pensado y razonado y después hacerte ya tu propio punto de vista, ¿no? Bueno, ya que estaba con este, detallo el ejemplo porque mirar qué curioso fue que hicimos, bueno, a toda carrera, un papelito, hice yo a toda carrera que ponía, ¿crees que es bueno o malo ser presumidos? ¿Tú eres presumido? ¿No? Razona la respuesta, algo así. Y lo mandé en comisión, mandé a 3 o 4 niños a la clase, a tal clase, ¿no? Iban, y bueno, la condición era contestar en ese momento. Entonces, claro, algunas maestras después, compañeras, me decían, desde luego que inoportuno, yo estaba ahí haciendo no sé qué y había que contestar en ese momento. Terminé lo que estaba y lo hice cuando pude, bueno, me contaban, ¿no? Y resulta que todas las compañeras, bueno, la cocinera, la administrativa, a todas, a todo adulto que había por la escuela, se le preguntó aquello. Y contestaban a la rápida, pero contestaban, y todo el mundo contestó que era bueno ser presumido, menos uno. Había un maestro chico que es una persona pues bastante discreta y respetuosa y tal, y bueno, a él le parecía que no era bueno ser presumido. Entonces puso no. Entonces, claro, al llegar todas las respuestas, todos los chiquillos esperando allí, y nada más llegar, estábamos ya sentados en corro, digamos, prestos a hablar, desesperados por saber lo que pensaban los demás maestros, ¿no? Y bueno, según llegaban las comisiones, se leía y bueno, y encima todo el mundo ponía que sí que eran, todas eran presumidas. Otro chico que había también era presumido y le parecía bien ser presumido y bueno, pero a este otro no. Entonces, ¿qué pasa? Que al ver que a él no le parecía que había uno que decía que no, me decían, pero entonces, ¿qué vamos a pensar? Entonces, ¿qué pensamos? ¿Que sí o que no? Que sí, porque hay más. Digo, no, por criterio de cantidad, no solo, sí que importa, pero hay que pensarlo, a ver qué opinamos nosotros. Claro, era el primer contacto con el tema. Acabábamos de empezar, ¿no? Lo buscamos en el diccionario, en fin. eh, y llegamos ahí y al ver que él mm, no dijo que no lo veía bien ser presumido, me sirvió muchísimo. Las contradicciones, los conflictos son de lo más útil, porque te hacen avanzar. Entonces yo dije, bueno, pues desde luego si él dice que no, que a mí siempre suelo estar de acuerdo con él, pues ya me pone en duda, esto hay que seguir preguntando. Y entonces el mismo papelito, un poco más en limpio, fui a la oficina, hice fotocopias y se llevaron todos para la familia, ¿no? Y entonces, claro, al día siguiente llegaron las encuestas con todas las discusiones que traían, que en las familias, bueno, se armó una especie de revolución, todo el mundo hablaba de lo del presumir, ¿no? Una madre vino con un diccionario muy gordo y lo tenía señalado y había buscado lo que era ser presumido, ser coqueto, y no me acuerdo qué más había buscado, pero era algo así que podíamos graduar. Y se vio que si uno es demasiado, demasiado presumido, pues entonces te vuelves un chulo y eso no. Te crees que eres el mejor, decían ellos, y eso no. O sea, se buscó chulo, chulería, sí, también. Entonces, eso era lo que más. Después presumido, pues en un grado medio, pues no se vio que estaba mal. Ninguna familia estaba, ¿no? Eh, Luego resulta que había una familia que el padre era menos que presumido, según la madre,
a veces se descuidaba. Entonces se vio que tampoco, que si ibas bajando y te descuidabas, no era tampoco conveniente. Es decir, que ser un poco presumido no estaba mal, porque incluía gustarse, gustar a otros, en fin. Y entonces íbamos como haciendo opinión en los diálogos que teníamos y en las intervenciones de los padres y leyendo las encuestas. Luego algunos negaban que eran presumidos. Decía uno, mi hermano dice que no es presumido, pero cuando pasa por los escaparates se mira de reojo que yo lo veo, ¿no? Y en los coches también se miraba aquel, ¿no? También su padre decía que no era presumido, el de otro, pero se peinaba hasta la barba. Entonces ese sí, ese era presumido, acentuado, ¿no? Otra decía que su madre, si no se lavaba la cabeza, se ponía muy nerviosa, decía que estaba muy fea y que así no podía salir a la calle, ¿no? Y entonces se estuvo viendo en cada casa cómo manejaban el tema del presumir, del cuidarse, del chulear o del descuidarse, todos los matices, aquello fue de lo más interesante y divertido, ¿no? Porque se ponían a discutir como con un acaloramiento tremendo, o defendiendo a alguien de su familia, de las opiniones que había, o en contra. Bueno, y estando en todo eso, sí que íbamos tomando opinión. Y entonces se veía, por ejemplo, que la gente que le caía bien ese maestro, especialmente bien, ese maestro que había dicho que no, decía que no. Y entonces yo me di cuenta de eso en dos casos y indagaba, pero a ver, ¿y si tú sales un día, no te lavas los dientes, no te peinas, te pones el jersey más viejo que tienes y vienes así al colegio? ¿Tú crees que así? Y decía, no, no, así no, porque además era gente muy, muy no, pero un poco presumido, sí, justo en los dos esos, ¿no? Y entonces era por identificación, ¿no? Pero ellos no se daban cuenta. Y entonces a base de argumentar y tal, uno de ellos dice, yo creo que yo sí que veo bien ser presumido. Aunque Pepe, que era el maestro, no quería decir nombre, al final se me ha escapado. Aunque él haya dicho que no. Luego se dio cuenta que que estaba influido porque le caía bien este maestro, ¿no? Entonces, todo ese tipo de matices, hablando y discutiendo este tema con los niños de 5 años, a mí me parece de lo más rico. Luego también ver que hubo, no sé qué familia fue, que ponían duda, no lo tenían claro, ¿eh? No dijeron ni estamos por el presumir o estamos en contra, pero no lo veían muy claro el tema, ¿no? Luego, hay quien lo tiene en duda, se veía. Hay quien piensa que no, como el maestro, el compañero maestro que decía que no. Otros más dicen que sí. O sea, parece que no está mal visto. Pero eso, y cada cual se pronunció intentando hacerlo desde sí mismo, por mucho que tuvieran influencias de familia o de maestros y tal, ¿no? Claro, este es un tema, digamos, no es religioso, es un tema cualquiera de tantos que hay en la vida. Es como si, yo qué sé, si la gente empieza a preguntar, ¿qué es mejor, ser vegetariano o no serlo? Oye, ¿qué es mejor? Pues cada cual lo verá a su modo y tendrá que argumentarlo y seguirá su condición, su manera de razonar este tema y lo hará efectivo siendo vegetariano o no siendo vegetariano. Entonces, pero luego en muchos temas va a haber que posicionarse de una manera respetuosa. Salió el tema del respeto, a cada momento se estaba hablando, hacían así, respeto. Y a mí me daba risa porque no sé hasta qué punto entendían el concepto de respeto, pero lo fueron entendiendo a lo largo del tema, porque teníamos que respetar que Pepe pensaba eso y los otros pensaban lo otro, que tal familia pensaba esto y tal lo otro. ¿Y quién iba a meterse con esta familia o con este maestro tan querido? No, no nos podíamos meter con su manera de pensar, era respetable. Luego, por el contexto, se entendía, ¿no? Y nos sirvió mucho luego para otros temas, para ver el tema del respeto, se aludía ya como un sagrado, o sea, hay que respetar lo que otro piense. Sus motivos tendrá, sus razones tendrá. Bueno, en otra ocasión salió
¿Es verdad que las chicas son más listas y los chicos son más fuertes? Que esa también era por algo particular, como todo lo que sale de todo el mundo, pero en fin, de ellos más, porque va más en directo, ¿no? Esta era una nena que dice que su hermano de 14 años cogía a su madre que tenía 40 y la levantaba en peso. Y entonces ella había deducido, porque ella veía a su madre que era muy lista, y ella también, entonces que había deducido que las chicas, pues sí, pueden ser más listas, pero los chicos son mucho más fuertes. Con este razonamiento de su vida, ¿no? Con esta vivencia. Entonces, claro, pues no hubo trabajo ahí que hacer. O sea, las madres vinieron a hablar, varias madres, los padres dijeron que ellos también querían venir a hablar y todos hablaban en el mismo sentido, ¿no? Y todos hablaban de que aunque algunos hombres eran muy fuertes, también había mujeres fuertes. Pero es verdad que había más hombres fuertes que mujeres fuertes, salvo que se hubieran preparado físicamente o que tuvieran unas condiciones especiales. En general, la mayoría, pero no, eso, no quería decir eso, que fueran más listas o que los chicos no fueran listos, no. Se tiene que hablar de fuerza por un lado y de inteligencia por otro lado, no va junto, no se pueden compaginar y ser uno listo y fuerte. Y entonces hicimos una especie de rueda donde cada uno tenía que decir en dónde se veía de listo y en dónde se veía de fuerte. Y te oías opiniones como, yo soy bastante lista, de fuerte no, se me cae todo, me canso enseguida, ¿sí? Otros que decían, no, yo soy muy fuerte, pero también soy muy listo, ¿no? Y iban cada cual metiéndose en los listos, en los fuertes, en mucho y en poco, también muy interesante para observarse a sí mismos y observar a los otros. Porque es como alguno dijera lo que no era, los demás se lanzaban como lobos hambrientos. Es decir, como uno dijera, yo soy muy fuerte, y a lo mejor era el que menos, el más flacucho o el que menos fuerza le veían, le decían, no, tú tan fuerte no eres, ¿eh? Aquí es más fuerte no sé quién. O sea que ellos se tienen muy mirados, solo que normalmente no verbalizamos esto, pero está en su observación. En esa ocasión se sistematizó, se habló con las familias también. Parece que en las familias, con los hermanos que tenían hermanos mayores adolescentes, hubo unas peloteras y unos líos porque en las familias se montó su propia dinámica de discusión y que luego ellos nos la comentaban con un comentario por escrito, pero según los padres en la reunión hubo discusiones mil, ¿no? Con este tema. Bueno, otro era, los que se mueren se van a algún sitio o se quedan quietos ahí en la tierra. Entonces, sobre la muerte no quiero hablar en este momento porque hablaré en otro, pero, pero esto trajo muchísima, no ya discusión, sino como que iban conociendo el tema, adentrándose en el tema, y iban recibiendo cosas que tenían que asimilarlas, ¿no? Y luego ahí también se vio cómo en cada casa lo pensaban de una manera. Y se tuvo que ver que eso era respetable, ¿eh? Lo de respetable, ¿no? Esto que hacían ellos. Bueno, otra también de índole religiosa era, preguntaron, ¿existe Jesús el de la cruz? Y entonces, bueno, ahí hubo cosas chocantes, ¿no? Porque hubo gente que rápidamente dijo no. ¿eh? Alguien lo argumentó y otros no sabían argumentarlo, pero uno argumentó que no, que los santos y Jesús el de la cruz y todo eso eran, a ver cómo dijo, objetos, lo dijo como una definición, como si se la hubiera aprendido, objetos que ponen en las iglesias, pero no dijo que fueran verdaderos, sino que eran objetos, cosas. Claro, eso introdujo más matices en el tema, ¿no? Y otro de los niños decía, si no existiera, porque un amigo suyo le había dicho que no, era uno de los que decían que no. Y él le decía a su amigo, sobre todo a su amigo, pero vamos a ver, si mi abuela va a la iglesia a ver a Jesús y Jesús no existe, entonces mi abuela es que es tonta. Y entonces todo yo estaba viéndolos a ellos, se lo apropiaban, se lo personificaban. Viven los temas en ese momento tan narcisista, pasaos por ellos mucho más
que en otras épocas de la vida, que también somos muy de pasar todo por nosotros mismos, pero ahí es en vía directa, ¿no? Y entonces, claro, ya al meterse la abuela por medio, que la conocíamos todos y que les caía mal, no querían meterse con la abuela de Pablo, ¿no? Y entonces lo decían con cuidado. No, no, pero a lo mejor tu abuela no se ha dado cuenta que son objetos, decía el otro. Bueno, en las familias se habló y se vio que había familias que decían sí, sí que existe, y en otras que decían no. Y entonces yo digo, ahora vosotros irlo pensando, porque ya veis que hay personas que dicen que sí y otras que no. Y todo, una posición y la otra es razonable y respetable, ¿no? Otra pregunta de estas que indujeron a tenerla o que averiguar era, ¿por qué matan a los conejitos si son tan bonitos? ¿Eh? Ahí hubo un proyecto de trabajo sobre los conejos y entonces se nos complicó el proyecto con esta duda porque una de las personas que vinieron como expertos a hablarnos de conejos, porque había tenido conejos muchos, había criado muchos conejos en su vida y la abuela de un niño vino, ¿no? Pero claro, vino y dijo que ella era carnicera y cuando le pedían un conejo entraba al corral, lo mataba y lo sacaba y lo vendía. Aquello generó un jaleo porque de pronto, ¿pero cómo? Pero cómo, claro, habían estado aprendiendo de conejos, les caían bien. Varios niños habían llevado unos conejos muy bonitos y ellos los acariciaban y les daban de comer y todo esto. Y de pronto, la abuela de un niño se cargaba los conejos, pues ese requirió bastante dosis de lo del respeto, porque se pusieron en contra de la abuela, el niño defendiendo, bueno, tenemos que comer, decía, es que tenemos que comer. Y claro, en las casas se tuvo que hablar de esto y en la clase, porque remitirlo a los padres no significa que te ahorres el tocar los temas, no te ahorras nada, los tocas, profundizas en los temas, discutes con ellos, pero teniendo en cuenta las opiniones que van llegando y enseñándolos a que hay diversas opiniones para algunas cosas. ¿Eh? Entonces, claro, cuando tú sabes que hay familias, no de todos sabes lo que opinan de las cosas, pero bueno, de algunas sí. Y entonces tú dices, bueno, sé que aquí hay familias religiosas y familias que no. Entonces, como salga algún tema de estos, a mí al principio me daba miedo. He de decir la verdad, quería evitarme que los padres, que hubiera controversia con los padres, que hubiera alguna queja, pero luego después pensé, vamos a ver, mm, aquí hablamos de cualquier cosa que sale, los padres lo saben y están de acuerdo en que se pueda abrir el currículum de manera que lo que surja se toque y los temas de discusión y los temas emocionales y cualquier cosa. Entonces, pues esta es la escuela a la que traen a sus hijos. Si hay que discutir de algo, pues lo discutimos y ya veremos por dónde, a qué conclusión llegamos, que seguramente será a la de que hay que tener un respeto con las opiniones de los demás. Moraleja total, ¿no? Bueno, después en otra época me entró, porque claro, mientras que ibas hablando con los niños, por mucho que los remitieras a la casa o a encuestas o a otros adultos, había un momento, muchas veces me ha pasado, que me preguntaban a mí personalmente. No, no querían que los remitiera a nada. Pero tú, ¿cómo lo ves? ¿O tú qué piensas? ¿Es bueno o malo presumir? ¿Tú qué piensas? ¿Existe Jesús el de la cruz o no? ¿Tú qué piensas? Entonces, ahí en esos momentos, otra vez yo me volví a tambalear, ¿no? Y tuve una época que me daba duda decir lo que yo pensaba, lo decía, ¿eh? Pero lo decía muy corto y como escaqueándome, huyendo un poco, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que yo no quería influir en ellos, me ponía de pura y magnífica. Entonces, yo decía, no quiero influir en ellos porque esto es mi manera de verlo. Y yo soy su maestra y me quieren. Entonces, esto puede influirles. Y luego, siguiendo con mi pensamiento o sea, con los compañeros que lo hablábamos, todo esto, ¿no? Llegamos a una conclusión. A ver, si yo me posiciono,
por ejemplo, para decir que leer es una cosa buenísima, que es un placer, que te enteras de muchísimas cosas, que conoces historias, que las vives por adentro, que te deja imaginar, y me posiciono claramente a favor de la lectura. ¿Por qué no me he de posicionar en otros temas? ¿Por qué no? Como persona, aclarando que cada cual puede tener su opinión y que su familia puede pensar diferente a como yo lo pienso. Pero entonces ya me iba, o sea, decía mi opinión, pero con, con más tranquilidad, sin ese miedo del principio de, ay, que no quiero adoctrinar, ¿no? Adoctrinar es cuando se hace a cosa hecha. A cosa hecha, dices, ahora yo a esto los hago como yo, o como pienso yo, les voy a influir qué tal. Y no vamos por esa vía autoritaria. No, esto no es adoctrinar, es opinar como otra opinión cualquiera. Aunque yo sé y sabemos que la opinión de un adulto significativo y referente les puede influir, pero ahí está ese adulto. Y si lo coges para lo bueno, lo coges para lo regular y lo coges para lo que sea, ¿no? Bueno, entonces, a ver, eh, encontrar posiciones consensuadas, encontrar que de cada tema que salga, sea de lo que sea, se puede hablar, encontrar que las personas saben cosas y que todas tienen sus motivos para actuar así o asá, es lo que te encuentras cuando haces un trabajo de este tipo. Digamos que en los proyectos de trabajo que he hecho, estos son de los que más me gustan a mí, porque son atípicos. No es aprender de perros, de cangrejos, de dinosaurios y de todas estas cosas, pues que están muy bien, porque siempre salen puntas muy interesantes, ¿no? Pero cuando sale una cosa así, de pronto es para mí también un reto. A ver, ¿y esto para dónde va? ¿A dónde vamos? ¿A qué conclusión vamos a llegar? Por ejemplo, con el tema ese de si los chicos eran más fuertes y las chicas más listas, salió derivadamente que era mejor, ser chico o chica. Luego, eso era directamente, le afectaba a la identidad de cada uno. Entonces fue muy interesante para mí a nivel digamos, de conocimiento personal, de conocimiento de los otros, de trabajo con lo emocional, con el mundo interior, pues fue muy interesante. Entonces, para mi gusto, si uno quisiera clasificar los proyectos de varias, hay muchas clasificaciones, pero imagínate que nos cogemos a lo de Piaget y decimos, bueno, este proyecto que era para ver quién es el padre más alto de la clase es de conocimiento lógico-matemático, está claro. Bien, este que es de arte, este es de lenguajes representativos de distintas cosas. Este representa el mundo del arte, ¿no? Este de si es bueno o malo ser presumidos, pues seguramente es de conocimiento social. Y de conocimiento social generalmente no salen proyectos. Es raro que un niño venga y diga, quiero que trabajemos para averiguar si es bueno o malo esto o lo otro. Así no se formulan, ¿no? Salen de la vida cotidiana, salen por algo que ha pasado, por alguna discusión, por algún comentario, por algo que han visto en la televisión. Entonces, el asunto sería que el maestro tuviéramos la oreja atenta a eso y la habilidad que se trabaja, que al principio no, pero luego ya vas entrando en captar esos hilos que ellos dejan como pistas y meterte en ellos y con ellos trabajar este tema. Luego, también hay proyectos de conocimiento social y dan a los niños como una, una anchura de pensamiento que no todo el mundo tiene que pensar lo mismo de la misma manera. De pronto ven que hay otros y que no solamente son distintos por la cara que tienen o por su nombre o sus apellidos, no, también por cómo piensan y sus familias cómo piensan y la gente del mundo, que hay muchos pensamientos, ¿no? Entonces, me acuerdo un niño, me ha venido a la cabeza Joel, que de pronto dice, yo en el patio he estado buscando por todos los agujeros que he visto, pero no he encontrado lo que quería. Digo, ¿y qué querías? ¿Buscabas un bicho?
¿Qué buscabas en un agujerito? Dice, los ojos de mi abuelo. Que he pensado que a lo mejor si lo han enterrado, pues por debajo de la tierra puede ir y a lo mejor un día lo veo. Entonces, bueno, eso hizo que otro niño dijera, pues mi abuelo se ha convertido en águila. Y entonces entrábamos en otro de estos temas discutibles y yo no sabía qué decir porque aquel estaba ilusionado con encontrar al abuelo en los agujeros. Pero pensé, si una cosa es inventar, yo para inventar les doy aire y les doy alas, ¿eh? Pero cuando estamos hablando de lo que es y lo que no es, distinguiendo realidad, fantasía o realidad, creencia, que lo de los agujeros, por ejemplo, era una fantasía que él se había hecho porque echaba de menos al abuelo. Entonces, mi manera de enfocarlo, pues que la que cogí por fin fue la realista, digamos. Es decirle, no lo vas a encontrar por un agujero, no lo busques, Joel, no te canses, dedícate a jugar, porque los muertos no se van moviendo por aquí o por allá. Él lo enterraron y donde lo enterraron quedó. Eso es así. Eso es así. Y entonces también sirve el ser adulto para poder, cuando hay que discriminar algo así, intervenir adecuadamente. ¿Para qué vas a tener a Joel, por mucho que resulte chocante, entre comillas, o yo qué sé? No, chocante no es que fuera la palabra, pero lo veías que se lo había creído y había generado una hipótesis, ¿no? Entonces, pero bueno, había que tumbarla porque era una cosa absurda que él se dedicara a buscar al abuelo en vez de ponerse a jugar, ¿no? Entonces, y tenía que ir aceptando esa muerte poquito a poco. Entonces, pues por ese camino no es. O sea, imaginándote que está por ahí y que lo vas a ver, así no es. Y yo le decía, si tienes ganas de verlo, pide las fotos de él, del álbum que tengáis o lo que sea, y lo ves. Dice, no, es que si veo fotos lloro. Digo, bueno, pues si lloras, llora un poco, porque lo echas de menos, y ya está, pero no lo busques por los agujeros que no va a estar, ¿no? Entonces, todas esas cosas que salen entre líneas, son entre líneas de unos renglones que ponen lo que se hace en la escuela, pero lo de entre líneas también se hace en la escuela. Hablar de lo que a un niño le preocupa, de lo que un niño tiene como duda, de lo que un niño tiene como hipótesis. Entonces, creo que la pregunta de esta chica a mí no solo me hizo gracia, porque en verdad la vuelvo a pensar, me vuelvo a reír, como los toros o Dios, o como Dios y los toros dijo, pero me parece muy interesante que un estudiante de magisterio se plantee qué haré cuando me pase esto, porque me va a pasar, y que tenga ya ciertas cosas pensadas. Luego en la práctica sale todo de manera diferente, pero bueno, tú puedes ir teniendo en tu despensa aprovisionamiento de ideas, posibilidades, o lo remito a la casa, o lo hablamos allí, o leemos algo, o sea, pero no hacer como que no lo oyes, no decir no, aquí estamos por las letras, pues no. Bueno, esta vez ha sido corto y claro. Hasta la